Muy buenas tardes a todos los asistentes que tenemos hasta el momento. Esperemos 5 minutos más mientras damos un poco de tiempo para que todos los que se inscribieron se conecten a la conferencia. Gracias. Hasta ahora tenemos 80 personas allí conectadas. Les damos la bienvenida. El día de hoy la conferencia que vamos a tener es medición de pH en la industria de los alimentos. Al igual que ayer, vamos a tener una sesión práctica. Acá tenemos los equipos, las aplicaciones donde haremos la demostración y tenemos una parte teórica también, que va a ser al inicio, donde veremos cómo consiste todo el pH, equipos, toda la cuestión, y más adelante pasaremos a la sesión práctica. Antes de iniciar, quiero recordarles a todos que contaremos con un espacio para responder preguntas, las que surjan de la conferencia del tema que estaremos viendo hoy con Anderson. Y al finalizar, pues él nos estará allí dando las respuestas a estas preguntas. Les recuerdo que existe una opción en la plataforma donde ustedes pueden dejar las preguntas. Bueno, antes de continuar, quiero saber si están escuchando, si tienen audio, allí de pronto en el chat. Antes de continuar. Sí, listo. Ok, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a contar con este tiempo de espacio para preguntas y respuestas al finalizar la conferencia. También, no estén, una recomendación que les hago, los certificados, la memoria, la presentación que va a emplear el día de hoy Anderson y el link con la grabación del video de la conferencia del día de hoy, les estará llegando al correo en el transcurso de la próxima semana. ¿A qué correo? Al correo que usaron al momento de realizar la inscripción. Entonces no se preocupen, no hay link para tomar asistencia, no hay ese tipo de cosas. Nosotros les haremos llegar todo este material en el transcurso de la próxima semana. Bueno, no siendo más, quiero recordarles también la conferencia que vamos a tener el día de mañana, que es acerca de producción en el cannabis, producción de cannabis en Colombia. Tendremos un invitado muy especial con el que ya hemos dado varias conferencias, es Sebastián Cortés de la empresa Jam Culture, que realiza consultoría en temas agrícolas para todo lo de producción de cannabis en Colombia. Entonces él nos va a estar mostrando todas los tipos de producción y cómo se emplean en las diferentes industrias actualmente en Colombia. Es un tema pues que está muy en auge debido a la reglamentación pues que tuvo esta semana. Entonces los invitamos, si tienen personas de pronto que estén interesadas, que estén pensando en abrir o iniciar una empresa en este segmento, a que se conecten. Les recordamos que no son gratuitas, entonces abiertas para todo el mundo. Entonces, bueno, antes de iniciar, quiero presentar el día de hoy a Anderson Argote. Él es consultor científico para HANA Instruments, con más de 5 años de experiencia en el sector de toda la industria de alimentos y cuenta con una especialización también en el tema de cuidado alimenticio. Entonces, no siendo más, los dejo con él el día de hoy. El chat va a estar habilitado para cualquier sugerencia o interacción que quieran tener con nosotros. Ya saben, está la otra opción de preguntas y respuestas, donde al finalizar la conferencia estaremos dando respuesta a todas las preguntas. Entonces, no siendo más, Anderson, bienvenido y pues quedamos a tu disposición. Gracias. Muchas gracias, Inti. Bueno, buenas tardes. Como dice Inti, pues bienvenidos a las conferencias que tenemos programadas en estos días. Ayer tuvimos una muy especial con nuestro compañero Diego Delgado. El día de hoy vamos a tratar un poco acerca de la medición del pH en la industria de alimentos. Nosotros desde HANA Instruments tenemos una cantidad bastante amplia de equipos y también de accesorios para la correcta medición en diferentes matrices de los alimentos. Tenemos una experiencia bastante alta en empresas grandes, medianas y pequeñas que requieren como tal una medición muy precisa para, para cumplir ciertas normatividades o como procesos internos de sus empresas en diferentes fases de su sistema de producción. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar como definiendo qué es el pH. ¿Listo? El pH es una medida del potencial
del hidrógeno que encontramos en soluciones principalmente acuosas, o en este caso para alimentos, en las diferentes sustancias que se encuentran dentro de la matriz de cada alimento que me pueden generar un valor que me puede decir qué tan ácido o qué tan básico se encuentra nuestro alimento. Todo se basa principalmente en la teoría de Bronsted-Lowry. Teóricamente, bueno, hablando un poco más, algo más técnico, los ácidos son sustancias capaces de, como tal, de donar un protón. En este caso hablamos de protones, nuestro protón principal, nuestro protón objetivo en este caso es el hidrógeno cargado. La idea es que las sustancias que tengan una gran cantidad de concentración de hidrógeno, de esta sustancia, van a tener un pH muchísimo más bajo. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un ácido, qué es una base o álcali, y en qué punto del rango de pH vamos a encontrar una neutralidad. Normalmente, o la definición como tal del pH es la concentración, el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Un químico, anteriormente, el señor Sorensen, lo que hizo fue coger la concentración de hidrógeno y, a partir de ese logaritmo, definirlo en un rango que nosotros conocemos como el rango de pH, 0 a 14, para que sea mucho más fácilmente deducible, manejable. Vamos a ver más adelante que, dependiendo del tipo de alimentos, dependiendo del tipo de sustancias que nosotros tengamos, vamos a encontrar diferentes niveles de pH, diferentes rangos, y vamos a ver cómo este pH va a ser crucial en diferentes procesos de producción. Entonces, sabemos que un pH está neutro cuando la actividad del hidrógeno más y su sentido opuesto, que es el OH, que estamos hablando de basicidad, están en la misma proporción. Hablamos de neutralidad. Cuando una sustancia es ácida o tiene sustancias ácidas dentro de su matriz, hablamos de que tiene una gran cantidad o una mayor cantidad de concentración de hidrógeno que de OH, que podemos llamarlo también hidroxilo. Y cuando hablamos de una sustancia básica o un alimento alcalino, o lo podemos llamar que tenga esta característica, tiene una mayor proporción, como tal, una concentración de hidroxilos que de hidrógeno. ¿Listo? Esto es algo muy técnico, simplemente el pH lo que me indica es qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Hay diferentes formas de medición del pH. Nosotros, pues, nos vamos más adelante a enfocarnos principalmente en las mediciones potenciométricas. Las mediciones potenciométricas que, pues, que vamos a ver que, con comparación a otras, son mucho más precisas, que tienen una mayor robustez. Pero, sin embargo, tenemos que revisar otras formas de medición que también tienen unas ciertas características. Una de ellas es la medición de pH mediante reactivos de pH. Estos reactivos los podemos encontrar de dos maneras: líquidas, o de forma líquida, en estado líquido, o como tal en tiras. Las tiras de pH prácticamente son las mismas sustancias que encontramos líquidas, sino que las encontramos como tal en una tirilla. Es muy sencillo de usar. Seguramente muchos de ustedes lo han utilizado en algún momento. Simplemente tenemos, como podemos ver en la imagen, unos rangos a partir de unos colores que me da esos indicadores que están como tal incluidos dentro de la tirilla. A medida que cambia el color en presencia de una sustancia ácida o básica, pues me va a dar un color específico, y cada color me va a indicar, pues, un valor de pH. Entonces, es muy fácil de utilizar, me da unos valores muy cercanos. Tal vez puede llegar a ser en algunos casos un poco subjetivo de acuerdo al ojo que lo esté viendo,
sin embargo puede ser muy útil y muy versátil en algunas ocasiones. Algunos indicadores en formas de gotas, en formas pues, líquidas, podemos determinar también a partir de una revisión visual de su color, de un cambio de color, qué tan ácido, alcalino o neutro está la sustancia o el producto que nosotros estamos midiendo. Vamos a encontrar que los indicadores de pH, en este caso, tenemos bastantes tipos de indicadores de pH, van a manejar un rango. Entonces, esa es una de las diferencias principales que vamos a encontrar respecto a las otras formas de medición, principalmente potenciométricas, y es que con indicadores nos vamos a cerrar en un rango específico, dependiendo del indicador que vayamos a tener. Por ejemplo, como vemos en la pantalla, el violeta de metilo está más o menos entre 0 y 1.5, el azul de timol entre 1 y 2.5. Muchos de los indicadores que están aquí son sustancias que se encuentran en las papeles indicadores. Normalmente la idea es utilizar, revisar primero qué sustancia se encuentra en cada uno de los papeles indicadores y con eso determinar el rango. Algunas tirillas me indican un solo color y otras me indican una serie de colores que seguramente las han utilizado, están bastante comercializadas y me dan un valor un poco más cercano. Estos indicadores normalmente se usan también en forma líquida para determinar el punto final en mediciones o en titulaciones, en valoraciones volumétricas, en donde pues el pH va a ser nuestro punto de determinación del punto final. Dependiendo de cuál sea el valor de punto final en esas valoraciones, necesitaríamos buscar el indicador apropiado para dicha titulación. Normalmente, el punto final en esas valoraciones es el primer cambio de color detectado. Entonces, cuando vamos adicionando una sustancia que tiene un pH alcalino, puede ser una titulación ácido-base, en la que estemos titulando ácido con sosa, con una concentración específica. En el momento que haya una estabilidad y pase ya a una mayor concentración de hidróxido, de OHs, pues va a haber un cambio de color detectable pues, por el ojo humano. La idea es que ese color permanezca aproximadamente entre 20 y 30 segundos. ¿Listo? Entonces, esta es una manera también de medir el pH mediante sustancias que pues, tienen esa característica. Otra forma de medir pH y que es la más conocida, la que nosotros seguramente vamos a tratar por el resto de esta presentación, es mediante electrodos de pH. Entonces, ¿qué es el electrodo de pH? Nosotros en HANA Instruments tenemos bastantes tipos de electrodos y equipos para cada uso, para cada actividad económica. Y cada electrodo de pH pues, tiene unas características específicas. Sin embargo, el funcionamiento básico normalmente es el mismo. Simplemente se realizan mediciones mediante dos electrodos. Existen dos tipos de electrodos de pH, electrodos combinados y electrodos de media celda, que en este caso serían dos electrodos. El electrodo de media celda es prácticamente la base del electrodo combinado. El electrodo de media celda cuenta con un electrodo de detección y un electrodo de referencia. Tendríamos dos electrodos. Un electrodo de detección, ese electrodo pues, determina un potencial a través de una superficie de una membrana que es sensible a la concentración de hidrógeno. ¿Listo? Que es lo que nosotros vamos a medir, una concentración de hidrógeno. Ese electrodo de detección me desarrolla un potencial. Y otro electrodo, que es el electrodo de referencia, me proporciona un segundo potencial. Ahora, se compara el potencial medido con uno y el potencial que me genera el otro, y encontramos una diferencia. Esa diferencia potencial me la va a recibir un equipo medidor, un medidor como tal, ya sea de sobremesa, portátil, etc.
y me lo va a traducir en un valor numérico en el rango de pH, que normalmente va de 0 a 14, dependiendo pues obviamente los rangos de los electrodos. Estos electrodos, vamos a ver más adelante que es muy importante calibrarlos mediante soluciones estándar o soluciones tampón o buffer, como quieran llamarlas. Son soluciones que pues tienen un pH definido, un certificado. De HANA Instruments tenemos soluciones buffer con certificado trazable, que tienen sí o sí el pH que dice en ese certificado. Los pHímetros o medidores de pH requieren una comparación o unos puntos de referencia que nos los van a dar esos tampones o esos buffers. ¿Listo? Vamos a entrar un poco en materia de alimentos y vamos a ver la importancia de cómo en diferentes industrias el pH afecta características específicas como tal en la textura, en la estabilidad, en los procesos. Principalmente estabilidad, textura y sabor, que es lo que nos interesa a nosotros como consumidor y también le interesa a nuestros clientes, las empresas, ofrecer o controlar en algunos casos. Algunos de los productos que vamos a ver pues requieren esa medición de pH para cumplir ciertas reglamentaciones o regulaciones que normalmente nos las indica el INVIMA en la mayor parte de los casos, y para garantizar como tal una calidad del producto, porque el pH nos puede definir tanto una calidad del producto y también nos cierra y nos asegura que el producto tenga una inocuidad o una salvedad frente al consumo del cliente final. De hecho, en general, el pH más bajo ayudará a prevenir el crecimiento de algunas bacterias no deseadas. Obviamente, vamos a ver que en algunos procesos el pH, la medición de pH, nos va a ayudar a que crezcan realmente bacterias o microorganismos que realmente son deseados. Normalmente el pH ácido se mantiene en casi todos, la mayoría de las aplicaciones que vamos a ver acá. Aquí tenemos una tabla que nos puede indicar algo de más o menos qué rangos de pH debería tener algunos de los alimentos. Encontramos que pues, el rango va desde 0 a 14, donde 0 pues, es el ácido, 7 neutro y 14 básico o alcalino. Encontramos que la ácido batería, seguramente lo han escuchado, es una sustancia bastante ácida. Y de ahí para adelante vamos a encontrar sustancias que van subiendo su pH, van subiendo su pH. Principalmente en algunos alimentos encontramos jugo de limón, el vinagre, que como todos sabemos el vinagre, su principal componente es el ácido acético, entonces pues va a tener un componente ácido como tal. El jugo de limón, como le había dicho, el ácido cítrico pues es un ácido, nos va a dar unas valoraciones por debajo de la neutralidad. Mermeladas, manzanas, miel, tomates, azúcar, entre otros, vamos a ver que se encuentran dentro prácticamente, en su gran parte, si lo pueden ver, se puede ver visualmente en nuestro cuadro, es que se encuentran principalmente en el rango ácido. Vamos a ver que eso va a ser muy importante, pues en el rango ácido vamos a encontrar que las propiedades de muchos de nuestros productos se van a potencializar. Vamos a entrar un poquito en materia respecto a los electrodos de pH. Vamos a ver más adelante que existen diferentes tipos de electrodos. Esos electrodos pueden ser para carnes, para lácteos, para vino, cerveza. Vamos a ver mucho de eso más adelante. Sin embargo, las características principales de un electrodo se van a definir mediante la forma de la punta,
la vamos a ver ahí, en la imagen lo vemos, la punta del electrodo. La forma de esa punta nos va a determinar también hacia qué tipo de matriz se puede utilizar ese electrodo. La membrana del vidrio como tal, hablamos no tanto del vidrio, del cuerpo de vidrio, estamos hablando de electrodos de vidrio, vamos a ver que podemos encontrar electrodos con otros materiales. Sin embargo, la membrana de vidrio se refiere a ese vidrio sensitivo que está en la punta. Lo encontramos para diferentes temperaturas, para diferentes usos. El diseño de la unión, vamos a ver más adelante, que una de las partes más importantes del electrodo es la unión de referencia. Algunos tienen uniones simples, uniones dobles, otros tienen uniones de tipo cerámico, de tipo abierto, uniones de tipo de teflón. El diseño y el tipo de unión también va a determinar lo ideal de un electrodo para nuestra aplicación. Y obviamente, hablando del cuerpo del electrodo, pues ya podemos hablar un poco más del material como tal del que está hecho el cuerpo del electrodo. Entonces, la forma de la punta de un electrodo de pH es crucial. ¿Por qué? Aquí tenemos cuatro de las formas más comunes que nosotros encontramos en el catálogo de HANA Instruments y seguramente en otros proveedores, pero tenemos que hacer la salvedad que desde HANA tenemos electrodos específicos para bastantes aplicaciones específicas. Normalmente los electrodos de forma esférica se utilizan en soluciones acuosas, de uso general, aguas de tipo, bueno, aguas con una conductividad bastante alta. Vamos a ver que la conductividad va a ser crucial cuando hacemos mediciones de pH en soluciones acuosas. La forma esférica me da unas características muy buenas en soluciones acuosas. Normalmente estas formas esféricas las encontramos en electrodos de cuerpo de vidrio y cuerpo de plástico. La punta cónica, que seguramente la vamos a ver bastante en esta presentación, se usa principalmente en emulsiones, semisólidos y algunos sólidos. Obviamente hay que tener en cuenta mucho la preparación previa de muchas de las muestras o incluso el estado final o el estado de nuestra muestra como tal. La otra es punta plana. Nosotros podemos hacer mediciones de superficies, placas de agar. Seguramente en la industria alimenticia vamos a encontrar que tienen en muchos casos laboratorios microbiológicos en donde seguramente un electrodo de este tipo va a ser bastante útil para medir el pH en esas superficies planas. Y como tal la forma de cúpula o domo, que en este caso es la final, que normalmente se utiliza para hacer mediciones en vinos, en sustancias que tienen una gran cantidad de sólidos disueltos, principalmente sustancias acuosas o soluciones acuosas con gran cantidad de sólidos en suspensión, como vinos, como jugos. Ese electrodo o esa forma de esta punta de este electrodo nos puede colaborar, nos puede ayudar bastante para hacer una medición bastante acertada. La membrana de vidrio la encontramos en cuatro tipos principales. El vidrio de uso general, OGP, pues se utiliza en gran variedad de aplicaciones, principalmente se usa en electrodos de uso general como los que estamos viendo al principio, para aguas potables, aguas naturales, de pronto aguas residuales, etc. Nosotros no solo tenemos electrodos para uso específico en alimentos, sino también tenemos en otro tipo de matrices. Entonces, el vidrio de uso general pues, tiene un rango de uso bastante importante. Los vidrios de baja temperatura se usan principalmente para muestras en las que vamos a encontrar bajas temperaturas o bajas conductividades. Entonces, aquí de pronto nos va a aplicar bastante en esta presentación los vidrios de baja temperatura, porque por inocuidad, por seguridad alimentaria, vamos a encontrar muestras que están a temperaturas por encima de 4 grados, bueno, por debajo de 4 grados, por debajo de la temperatura, en temperaturas de congelación, en temperaturas de refrigeración, y seguramente las mediciones van a ser
bastante en esos rangos de temperatura. Este vídeo nos puede facilitar las cosas para la medición de este tipo de muestras. También tenemos vídeo de alta temperatura. Obviamente, como su nombre indica, pues va a ser muy específico, va a tener una muy buena capacidad de medición en muestras que se encuentren en temperaturas por encima de 30 grados. Carnes pues asadas, después de cocinar, muestras que tuvieron algún tipo de cocción y que se necesite medir el pH, probablemente vidrios de alta temperatura nos van a servir para este tipo de muestras. Y otro tipo de vidrios que son el tipo vidrio para ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico prácticamente es la única sustancia que me ataca directamente a algún tipo de vidrio, el vidrio de uso general. Sin embargo, cuando vamos a hacer mediciones en sustancias o matrices que tengan algún porcentaje de ácido fluorhídrico, se recomienda utilizar un vidrio específico que es resistente, tiene una resistencia química alta a esta sustancia, al ácido fluorhídrico. La unión de los electrodos. Al principio pues hablamos un poco de las uniones de los electrodos, hablamos de que tenían uniones de referencia como de tipo cerámico, de tipo teflón y de unión abierta. Tomamos este principalmente porque vamos a encontrar que estas son las uniones que caracterizan los electrodos para la medición de alimentos. ¿Qué es la unión o la unión de referencia? La unión de referencia es más o menos como un filtro. Es un filtro que me permite el paso de, pues estamos hablando a razón de microlitros, de las muestras que nosotros estamos viendo de las sustancias, para que pues me haga toda la labor electroquímica dentro del electrodo mediante su solución de relleno. Entonces, esa unión viene de diferentes tipos de acuerdo a la aplicación que nosotros vayamos a tener. En este caso tenemos cerámica porosa, de teflón y unión abierta. Esta última va a ser bastante generalizada para alimentos. Vamos a ver más adelante. El cuerpo del electrodo o material del electrodo de pH también es supremamente importante al momento de elegir el electrodo adecuado para nuestra aplicación en alimentos. Normalmente tenemos diferentes tipos de materiales. Aquí tenemos en pantalla el cuerpo de vidrio, cuerpo de polietilenida, PEI, o un cuerpo de fluoruro de polivinilo. Ese cuerpo o estos polímeros tienen una característica especial respecto al vidrio, y es que, por ejemplo, el DPI tiene una resistencia química bastante alta a sustancias realmente bastante ácidas, con un pH bastante ácido o con un pH bastante alcalino. El cuerpo de PVDF normalmente se utiliza en alimentos, pues porque tiene características principalmente de resistencia a proteínas, a sustancias de este tipo, y adicionalmente tiene una resistencia bastante alta a la acumulación de microorganismos. Entonces, vamos a ver que principalmente nuestros electrodos para alimentos van a tener tanto cuerpo de vidrio como cuerpo de PVDF. ¿Qué necesitamos para realizar una correcta medición de pH? Eso vamos a andar un poco al final de esta presentación, y es que necesitamos una serie de elementos, una serie de soluciones, una serie de accesorios que nos van a permitir realizar una medición bastante acertada si los tenemos. En general, ¿qué necesitamos? Un equipo medidor, un pHímetro, ya sea un pHímetro de sobremesa o un pHímetro portátil. Un electrodo adaptado a las necesidades, ya podemos ver como anticiparnos un poco a los tipos de electrodos. Adaptado a sus necesidades significa pues obviamente un electrodo que sea para carnes, para lácteos, para jugos, etc. Un agitador magnético, ahí pues está la salvedad, depende mucho de la aplicación. Normalmente en sustancias o en soluciones acuosas se recomienda bastante tener una agitación magnética. En otros casos, pues la medición se hace directamente en semisólidos, no necesitamos un agitador magnético.
vasos para la muestra en caso de que se requiera, o un recipiente para la medición directa en semisólidos, y un frasco lavador con agua, justamente para hacer lavados en medio, entre muestras, y si hacemos la calibración mediante soluciones buffer, entre soluciones buffer. Y hablando de soluciones, encontramos las soluciones que necesitamos. Soluciones de almacenamiento, vamos a ver más adelante cuál es el uso de esta solución. Soluciones buffer para el ajuste de pH. Soluciones de limpieza, vamos a ver que justamente HANA Instruments presenta un catálogo importante de soluciones de limpieza de electrodos de pH, para electrodos de pH, específicos para cada industria, específicos incluso para la industria de alimentos. Agua destilada o desionizada, pues justamente para el frasco lavador, y una solución de relleno para electrodo que aplica solamente para electrodos de tipo rellenable. Existen electrodos rellenables y no rellenables. Los rellenables, pues, son electrodos que podemos cambiar bajo ciertas condiciones y dependiendo de ciertos parámetros, cambiar la solución de relleno que normalmente tienen los electrodos de pH. Otros, pues, tienen rellenos de gel o otros rellenos que no son posibles de cambiar. Entonces, por eso aplica solamente cuando tenemos electrodos rellenables. El pHímetro o medidor, pues, debe tener unas características específicas. En pantalla tenemos un equipo de medición Edge, un medidor de sobremesa, pues que en este caso pues, no es un equipo portátil, es un equipo de sobremesa, como les digo. Las características principales del pHímetro son flexibilidad, una facilidad bastante alta de usar, pues que sea muy intuitivo, que sea fácilmente configurable, y un mantenimiento simple. Principalmente estas tres características las encontramos en muchos de nuestros productos y en muchos de nuestros medidores de HANA Instruments. Ya entrando un poco en materia, vamos a anticiparnos un poco de lo que viene en este momento. Vamos a hablar un poco de la industria, de algunas industrias muy importantes o de las industrias en las cuales nosotros hemos podido introducir equipos con éxito. Y vamos a hablar de cuáles son, en algunos casos, los procesos o los rangos o en qué tipo de circunstancias se hacen mediciones de pH, y en algunos casos podemos dar algunos rangos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de estas industrias pues tienen detrás unas ciertas normatividades, unas ciertas rangos que por diferentes tipos de circunstancias legales les exigen. Otras simplemente porque el producto requiere ese valor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la leche y los productos lácteos. Iniciamos con la leche. El pH en leche. pH en leche es muy importante. Normalmente un pH lo suficientemente ácido en una leche se puede producir un fenómeno que se llama coagulación o cuajado. Esto normalmente, pues teniendo en cuenta diferentes tipos de factores que hacen parte de la composición de la leche, pueden ayudar a los productores. A los productores normalmente se encuentran diferentes tipos de cambios, diferentes tipos de circunstancias que sin saberlo están directamente relacionadas al pH encontrado en la leche. Normalmente el pH se realiza en varios puntos del proceso. En algunos casos, después de ordeñar pues, el animal, hacemos una medición de pH, vamos a encontrar que la leche fresca en ese punto puede tener un pH más o menos de 6.7. Si encontramos una medición por debajo de ese rango, o perdón, de ese punto de 6.7, podemos empezar a encontrar un deterioro por degradación bacteriana por diferentes tipos de sustancias. Normalmente, microorganismos, perdón.
Normalmente las sustancias o los microorganismos de la familia de los lactobacilos son los que descomponen la lactosa de la leche, ¿sí?, para formar un ácido láctico. Entonces ya encontramos una fuente de acidez en nuestra leche, que en este caso va a ser el ácido láctico. A partir de una descomposición microbiana de la lactosa, encontramos ácido láctico. Ese ácido láctico, y seguramente muchos hemos en algún momento olido o percibido el olor de la leche agria, y incluso si lo han probado, es un sabor y un olor característico. Ese olor y ese sabor característico nos lo da el ácido láctico. Entonces, mediante la medición de pH, podemos determinar una degradación bacteriana sin tener que probarlo o olerlo. Por debajo de 6,7 vamos a encontrar este tipo de condiciones. Por otra parte, cuando encontramos un pH superior a 6,7, podemos empezar a revisar que la leche puede ser potencialmente afectada por una enfermedad que sufren nuestros animales productores. En la mayor parte, pues estamos hablando en este caso de leche a partir de vacas, infectadas con mastitis. Normalmente la mastitis es una afección que se da en este tipo de animales, que afecta directamente las ubres del animal. Pues visualmente en algunos casos se puede notar. Esta enfermedad o esta condición normalmente activa el sistema inmunológico del animal, liberando ciertas sustancias. En este caso, libera histamina y otros compuestos, pues, que responden a la infección. Esta respuesta genera una cierta permeabilidad, una cierta filtración de sustancias directamente de la sangre del animal a la leche que pues está produciendo. En este tipo de sustancias que pasan de la sangre a la leche se encuentra el plasma sanguíneo. Este plasma tiene un pH ligeramente alcalino. Con ese plasma disuelto en la leche podemos encontrar podemos de alguna manera asumir o nos puede dar una indicación de que el animal puede estar infectado con mastitis. Obviamente, el pH que vamos a encontrar en la leche depende de muchos factores, incluso de la raza del animal, de en qué momento de la lactación se encuentra. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Sin embargo, una medición en leche superior a 6,7 nos puede dar una forma rápida de detectar ese tipo de infecciones. Podemos decir que es un valor muy cercano. Sin embargo, un recuento de células somáticas, un análisis de recuento de células somáticas nos puede dar un valor o una indicación mucho más certera de la presencia de mastitis en el animal. El pH de la leche cruda normalmente define qué tan fácil van a ser los siguientes pasos en el procesamiento de la leche. Ya vemos que después del ordeño encontramos otros pasos. Muchas veces el pH me define o me detiene o me acelera algunos de los procesos requeridos para la pasteurización y la estabilidad de la leche después de ciertos tratamientos. Entonces, es importante tener en cuenta que la leche también nos afecta, no solo nos van a afectar inicialmente en los procesos iniciales de nuestro ordeño, de su extracción, sino también en su procesamiento. Entonces, en general las leches se encuentran, o las leches, sin importar qué tipo de animal, en general se encuentran en un rango neutro. Ya vimos que pues, nos está indicando el 6,7. Aquí en la tabla que tenemos en pantalla encontramos que una leche fresca normal de vaca, una leche pues, apta para consumo, debería encontrarse entre un pH 6,6 y 6,8. Ya encontramos un rango. Normalmente es levemente ácida esa leche. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en la leche que nos da ese pH?
Normalmente desde el animal encontramos caseína. En la leche, pues obviamente tenemos caseína, la proteína de la leche, que tiene un componente ácido, es de origen ácido. Y adicionalmente los fosfatos también tienen una característica ácida que nos puede generar pues que el pH sea levemente o débilmente ácido. Bueno, de ahí encontramos que a pesar de que el pH no es un valor constante, como dice ahí, hay diferentes factores, aquí tenemos algunos de ellos, que nos van a definir por qué el valor de la leche que estamos viendo. Uno es el curso del ciclo de la lactación o fase de lactación en la que se encuentra como tal el animal. Eso nos puede definir bastante si está empezando, si está en el medio o al final de ese ciclo. La influencia de la alimentación es clave. El tipo de alimentación que tenga el animal nos va a definir también las sustancias que entran en su cuerpo y al final se va a ver reflejado en el pH de algunos productos lácteos. El estado sanitario de la glándula mamaria, ya lo acabamos de ver, se enfoca principalmente en la mastitis. La cantidad de CO2 disuelto en la leche. Es importante tener en cuenta eso. A mayor cantidad de CO2, probablemente pues, la leche es una sustancia, una solución acuosa. La mayor parte de la leche es agua. El CO2 disuelto en esa agua, con el agua, me puede producir ácido carbónico. Ese ácido carbónico me va a afectar directamente el pH de la leche. La especie, si es leche de vaca, leche de cabra, leche de oveja, y el desarrollo de microorganismos cuando ya tenemos la leche como tal. Ese desarrollo de microorganismos nos puede definir la presencia o no de ácido láctico, como vimos anteriormente, o de pronto, en algunos casos, si es posible, determinar si la leche tiene algún tipo de alguna sustancia ilegal, alguna sustancia que nos pueda dar un pH diferente al que nosotros encontramos. Cuando encontramos en la tabla nos indica que, por ejemplo, leches por encima de 6,9, vamos a encontrar leches patológicas, leches que pueden estar directamente relacionadas a la mastitis. Cuando encontramos leches ligeramente ácidas, encontramos que estamos en el principio de la lactación y también encontramos una gran cantidad de calostro. A medida que disminuye el pH, encontramos que las características en producción posterior de la leche se van a ver afectadas. En un pH 6,4, la leche no van a soportar esterilizaciones a 110 grados. Entonces, en ese mismo proceso de esterilización, vamos a tener que modificar la temperatura de proceso. Por ejemplo, en leches que tienen un pH más o menos de 6,1, ya va a disminuir la pasteurización a 72 grados centígrados. No va a soportar esa temperatura. Y cuando llegamos a un pH supremamente ácido, que pues ya es una leche que no es apta para consumo como tan directo, ya encontramos un cultivo de lactobacilos lácticos al máximo, seguramente vamos a encontrar un porcentaje de ácido láctico bastante alto. Cada vez que vayamos a ver una de las aplicaciones que tenemos en alimentación, vamos a ver un poco de los medidores que tenemos en HANA Instruments. En pantalla tenemos el HI 98162, el HI 99162 y el 9810342. Estos equipos tienen una característica específica y es el tipo de electrodo. Como pueden ver en la imagen, el primero, el 98162, es un medidor profesional, es un medidor específico por su electrodo para la medición en muestras de leche. Es un electrodo de tipo rellenable, podemos ver en la imagen que tiene pues como tal el orificio de rellenado. Y los dos primeros, el 98162 y el 99162, tienen el mismo electrodo, del mismo tipo. Son electrodos de tipo cerámico, de bulbo redondo, pues para soluciones acuosas. Y al final tenemos un equipo
de la línea de alimentos. Es un equipo que hace poco lanzamos aquí en HANA Instruments, que es nuestro medidor Halo 2. Este medidor tiene unas ventajas bastante amplias respecto a los tipos tester que tenemos también en nuestro catálogo, y es que estos equipos, específicamente para cada aplicación en alimentos, tienen un electrodo que nos va a dar mediciones bastante precisas dependiendo de la matriz de la muestra. En este caso, el electrodo es un electrodo de cuerpo de vidrio, y el equipo tipo tester nos va a dar la medición de pH, y también respecto al equipo tester nos va a dar una medición de temperatura. Este equipo también, como pueden ver en la pantalla, tiene un símbolo de Bluetooth. Este equipo se puede conectar mediante una aplicación HANA Lab, y vamos a poder tener otras prestaciones adicionales a las que encontramos como tal en el test. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Justamente tenemos aquí un equipo Halo 2. En la industria del queso, la medida de pH la vamos a encontrar en diferentes partes o procesos de la elaboración del queso. Como pudimos ver en la ley, pues la principal materia prima para la elaboración del queso pues es la leche. Entonces, como pudimos ver anteriormente, la leche tiene diferentes rangos de medición, diferentes tipos de pasos donde vamos a medir el pH. Entonces, la medición de pH en el queso inicia en la leche entrante, con la que vamos a utilizar para realizar nuestro queso. Normalmente en el proceso de producción de queso, la acidificación de la leche comienza con una adición de un cultivo bacteriano y un cuajo. En ese momento, ya estamos hablando de la acidificación de la leche, vamos a hacer una medición de pH. Vamos a ver que, pues obviamente, dependiendo del tipo de queso que vayamos a requerir, que vayamos a preparar, los rangos van a cambiar. Entonces, como vimos en la leche, las bacterias consumen lactosa. Estas bacterias, este cultivo bacteriano, van a consumir la lactosa de la leche y van a crear el ácido láctico tan famoso. Vamos a seguir viendo, por lo menos en los productos lácteos. Y esta producción de ácido láctico pues me va a reducir el pH en la leche. Cuando se llega a un pH particular, ese pH particular depende del tipo de queso, se agrega el cuajo. Entonces, en ese punto vamos a tener una medición bastante importante de pH durante el proceso de queso. Entonces, esas enzimas, las enzimas del cuajo que agregamos, ayudan a acelerar ese proceso de cuajado, y una vez se corta, se revuelve y se cocina, que son los procesos posteriores a este cuajado, se drena algo que llamamos el suero. Ese suero pues viene en estado líquido, y ese suero también es importante en el momento o el pH de ese suero es importante. ¿Por qué? Porque va a afectar posteriormente la composición y la textura del producto del queso final. Entonces, esa es otra parte del proceso de queso en la que el pH va a ser supremamente claro. El pH de este suero, cuando está alto, vamos a encontrar bastantes o un nivel alto de calcio y fosfatos, y eso se va reflejado directamente en la textura o en el tipo de queso. Y depende mucho del tipo de queso, y la cuajada resultante va a ser mucho más fuerte, mucho más consistente. En general, los niveles de pH en drenaje pueden variar según el tipo de queso. Entonces, no es lo mismo una cuajada, no es lo mismo un tipo de queso campesino o Gruyère. Bueno, tenemos diferentes tipos de queso. La medición de pH y los rangos de pH en esta industria van a depender de ese tipo de queso. De las etapas posteriores, como molienda y salazón, pues cuando los quesos pues se les adiciona salazón, nos referimos a la adición como tal de sal, de salmuera. También se ven afectados por el pH. Las cuajadas o el cuajo que salió del proceso anterior
Si tienen un pH más bajo, van a dar como resultado un pH, un queso más duro y una mayor absorción de sal durante la etapa de salación, de salazón o de salado. Entonces, cuando el pH es mucho más bajo y adicionamos como tal, o hacemos la adición de la salmuera, esa absorción de sal, ya sea cloruro de sodio o otro tipo de sales, nos va a ser muchísimo más alta. Entonces, hay que tener en cuenta el pH inicial antes de hacer ese proceso. También, cuando las cuajadas resultantes del anterior proceso se prensan, como se ve en la imagen, en una forma sólida final, también va a afectar en qué también se funcionan esas cuajadas. Entonces, a un pH muy alto, esa forma sólida se puede ver afectada y se puede quebrar. Normalmente el pH de la solución de salmuera debería estar cercano al pH del queso que estamos utilizando. Y ahí aseguramos un equilibrio iónico entre calcio y hidrógeno, que van a ser principalmente las sustancias que nos van a dar, pues, o nos van a definir el pH en este proceso de los quesos. Vamos a ver que en este proceso los rangos de pH en diferentes procesos y en el producto final son muy estrechos. ¿Por qué? Pues justamente porque en este proceso intervienen bastantes microorganismos, bacterias y procesos que vienen de estos microorganismos, de estos organismos, y el proceso o los procesos en los que intervienen estos organismos van a ser claves para su maduración, para su preservación y para los procesos en los anteriores y posteriores en el queso. Normalmente encontramos que niveles de pH más altos en el queso pueden dar como resultado quesos elásticos. Entonces, quesos que pues, en el consumidor final, obviamente, tiene como tal un sistema o un nivel de aceptación de su producto. Vamos a encontrar que el pH va a ser clave para que el consumidor final acepte o no su producto. Entonces podemos encontrar que pHs bastante alcalinos o más altos de lo que nosotros esperamos, dependiendo del tipo de queso, el queso va a ser más elástico, mientras que el producto final encontramos pHs mucho más bajos, puede crear quesos un poco más quebradizos, que se puedan de alguna manera desmoronar en nuestras manos, y eso pues organolépticamente hablando, para el cliente consumidor no va a ser un queso de calidad. En HANA Instruments tenemos también, igual que en el queso, en la industria de la leche, tenemos electrodos y equipos específicos para la medición de pH en queso. Los primeros dos también son medidores. El primero es un medidor profesional, el HI 98165, y el siguiente es el HI 99165. Como pueden ver en la imagen, tienen electrodos muy parecidos. Estos electrodos tienen como característica que el cuerpo del electrodo tiene un recubrimiento de titanio y, como cualquier electrodo de pH, su punta o bulbo es de vidrio. ¿Por qué tiene este cuerpo? Normalmente, cuando hacemos una medición en queso, hacemos una penetración y nos interesa la medición del pH en el núcleo de nuestra muestra. Entonces, este electrodo tiene una característica y es que tiene un cuerpo como tal bastante largo que nos puede facilitar esta medición. Hablo de los dos primeros. Teniendo en cuenta el cuerpo de titanio, pues van a tener una facilidad en la limpieza, van a tener una facilidad o una robustez frente a algunos tipos de quesos más duros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la punta de su electrodo es de vidrio. Entonces, se recomienda hacer una penetración previa en nuestra muestra de queso para hacer la medición. Esa misma recomendación va para el HI 9810322, que es nuestro equipo Halo Tester.
como vamos a ver más adelante, vamos a ver un poco más de las prestaciones. Sin embargo, este no tiene un cuerpo como tal de titanios, pero sí tiene como tal el bulbo tipo cónico. Vamos a encontrar que muchas de nuestras aplicaciones tienen ese tipo de bulbo. ¿Por qué? En semisólidos o en sólidos, en algunos casos, el bulbo cónico nos va a generar una mayor superficie de contacto en nuestras muestras semisólidas y una mayor como tal, una mayor estabilidad en ese tipo de muestras. Adicionalmente, estos medidores, estos 3 medidores, sus electrodos cuentan con unión abierta. La unión abierta es una unión que su principal característica es que nos va a disminuir la obstrucción de parte de sustancias o de diferentes, de sustancias que pueda tener la matriz, en este caso el queso o la leche. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes gamas de equipos también para el queso. Medidores profesionales, medidores que tienen el mismo electrodo, pero tienen prestaciones un poco menos que la profesional, y como tal tenemos medidores tipo tester. En el yogur, que es otro tipo de derivado lácteo, el pH también es crucial para asegurar la consistencia y la calidad final del mismo. Igual que los derivados lácteos se elabora a partir de leche con 5 cultivos bacterianos. Entonces, cuando hacemos yogur, normalmente se agregan 5 cultivos, algunas veces 5 bacterias de las diferentes, y en otros casos las bacterias son del mismo tipo en diferentes estaciones. Normalmente cuando se agrega el cultivo de 5 en la leche, se incuba para permitir la fermentación de la lactosa al ácido láctico. Entonces, volvemos a revisar, volvemos a encontrar nuestro ácido láctico a partir de la lactosa. Entonces, en este caso, se incuba nuestra muestra, nos incuba la leche después de agregar estos cultivos bacterianos para producir ácido láctico, y pues obviamente va a caer nuestro pH hasta un punto específico, espesando la leche hasta obtener una textura, que es la textura que podemos encontrar en el yogur. El control del pH en este proceso va a ser clave. ¿Por qué? Ya vemos que nos va a definir tanto la textura como tal el valor que vamos a necesitar en los siguientes pasos. Al final, los productores tienen un punto o un rango que va entre 4 y 4,6, en el que la fermentación, el anterior paso, se detiene por un enfriamiento rápido. Entonces enfría rápidamente, pero cuando encontramos el pH entre 4 y 4,6. Entonces vamos a encontrar que en ese punto, en la medición de pH va a ser clave. Eso nos va a definir algo, y es la cantidad de ácido láctico. Obviamente no nos va a dar una cantidad en partes por millón, pero el pH nos va a decir, entre más ácido, pues más ácido láctico va a tener en ese nivel. Y es ideal ese nivel específico para el yogur, porque nos da características para espesar y también características de conservación contra otras bacterias que no, en este caso, no son deseables. Normalmente la desviación del pH puede conducir a una reducción de la consistencia del yogur y crear un producto agrio. Entonces, podemos tener un yogur que no se encuentre dentro de los valores que necesitamos, y características organolépticas, hablo de organolépticas como sabor, textura, lo que podemos percibir nosotros, se van a modificar. Y en algunos casos, eso también puede ser deseable, dependiendo del tipo de yogur que vayamos a encontrar. Otra característica, otro proceso que encontramos en el pH del yogur es la sinéresis. La sinéresis es una palabra en la que significa que desde una matriz de gel, que también tiene pues como tal una consistencia, o que tiene en su matriz una sustancia líquida, se separa tanto el gel como el líquido. La sinéresis puede pasar en el yogur, y esa sinéresis simplemente es la separación del suero de los sólidos de la leche. Entonces, si se separa el suero, nos va a dar
el suelo tiene un pH ácido en la gran mayoría de los casos y nos va a afectar tanto el sabor como la textura del yogur. Entonces, en ese caso, un control previo del pH nos puede evitar esa sinéresis en el yogur. Encontramos algunos medidores de yogur, de pH en yogur. En este caso tenemos en pantalla tanto el medidor profesional como el medidor HI99164. Vamos en cada presentación, incluso al final vamos a generar algunas características de cada uno de ellos. El medidor profesional me permite hacer monitoreos en yogur con diferentes puntos de calibración. Tiene una memoria interna en la que podemos almacenar datos. Tiene un sistema de diagnóstico por GLP del electrodo que nosotros utilizamos. A diferencia del 99164 que tenemos en la parte derecha de nuestra pantalla, que pues nos da como tal una medición y una temperatura y solo nos da una condición del electrodo visual. A diferencia del H98164, que es el profesional, el 99164 solo lo podemos calibrar con 2 puntos de pH, mientras que el anterior lo podemos calibrar hasta por 5 puntos de pH. No tiene, el 99164 no tiene como tal un sistema GLP, como lo tiene sí el medidor profesional. El electrodo que tenemos aquí, que es específico para yogur, es un electrodo de cuerpo de vidrio. El electrodo de cuerpo de vidrio, pues, como vimos al principio, tiene una característica que es más fácil de limpiar y obviamente, pues, cuando hacemos una medición de un yogur, lo ideal es tener un electrodo en el que no se vaya a acumular pues, residuos de nuestra matriz de yogur. El electrodo de vidrio nos da esa facilidad. De nuevo encontramos el bulbo cónico. ¿Por qué? Porque hablamos de que el yogur puede tener una consistencia bastante viscosa, una cantidad de sólidos bastante alta y por eso también tiene una unión de referencia de tipo abierta. Ahora entramos a los productos cárnicos. En aplicaciones cárnicas, vamos a hablar, aquí pues podemos enfocarnos principalmente en carnes de tipo bovina, de aves, porcina. Las características pueden ser muy parecidas en cuanto a la medición. Sin embargo, los rangos y el deterioro de la carne van a ser bastante diferentes. Principalmente, los factores que afectan o que el pH afecta en la calidad de la carne es la capacidad de retención del agua y la vida útil de la carne. Cuando se sacrifica el animal, empiezan a generarse diferentes procesos bioquímicos que pues indican una descomposición de la carne. Entonces, uno de ellos es la glucólisis. La glucólisis comienza después de la muerte del animal, en la cual vamos a encontrar que el glucógeno se convierte a ácido láctico reduciendo el pH. Volvemos a encontrar el ácido láctico. ¿Listo? Ese ácido, dependiendo de ese ácido láctico, pues obviamente me va a reducir el pH de nuestra carne y ahí podemos tener un indicativo de descomposición de la carne. Sin embargo, vamos a ver más adelante que llegará un momento en que el pH vuelve a subir y nos puede generar también un indicativo de descomposición. Dependiendo de algunos factores como el tipo animal, la raza, esa disminución del pH, o sea, por la aparición de ácido láctico, puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, 3 horas, dependiendo de todos estos factores que les acabo de comentar. En esta fase va a ser importante justamente la medición del pH. El pH comenzará a aumentar lentamente, aquí es cuando el pH después llega a un punto de equilibrio, a un punto muy bajo, y comienza a aumentar lentamente. Eso indica que un ataque microbiano, un ataque por medio de bacterias, de microorganismos que van a comenzar una descomposición de la carne. Entonces, es normal que cuando se haga el sacrificio, el pH de la carne empiece a bajar por la producción de ácido láctico, pero llega a un punto en que baja tanto que después de ese punto final,
va a empezar a subir y ahí es cuando empezamos a encontrar una descomposición. Es importante que la carne se encuentre en términos generales en un valor bajo de pH para disminuir el ataque microbiano y el deterioro como tal de la carne. Normalmente la carne tiene unas normatividades, sin embargo en Colombia no tenemos como tal una resolución que nos diga el pH específico para cada carne. En Fedegan encontramos que en general, es un dato de Fedegan, que en general el valor de 5,5 es un valor adecuado para este tipo de matrices, para la carne. Depende mucho de la especie. Ahí en la imagen podemos ver pues dos porciones de músculo. En la parte izquierda encontramos carne con un pH de 6,1 y en la parte derecha encontramos carnes o músculo con un pH de 5,7 medido con un instrumento de Hanna Instruments. Como podemos ver a la izquierda, encontramos una carne con un color, tiene un pH de 6,1, un pH un poco más alcalino que el que nosotros esperamos, y encontramos que parece que tuviera una textura mucho más fuerte. Se nota que obviamente una extracción o no tiene una retención buena de líquidos, que es una de las principales características por las que nosotros medimos el pH. Mientras que la carne que encontramos en un pH de 5,7, que es muy cercano a lo recomendado, es una carne que tiene un color como tal un color específico que nos indica que la retención de líquidos en este músculo pues, es adecuada. Además de pues, la diferencia visual, pues encontramos que es mucho más atractiva para el consumidor. Seguramente la carne que tenemos en pantalla en pH 6,1 ya comenzó a tener un ataque microbiano de descomposición. Para mediciones en carne, tenemos también 3 tipos de equipos de la misma gama que hemos visto anteriormente: un medidor profesional, un medidor de gama media y un medidor tipo tester Halo 2. Las características en cuanto al medidor en todos los que vamos a revisar son muy similares. Aquí cambia justamente el electrodo. El electrodo en los 2 primeros encontramos, como lo pueden ver en la imagen, tiene una cuchilla. La cuchilla es un aditamento adicional que viene con el electrodo que nos permite hacer una penetración o un corte generando pues una mayor seguridad en la medición o en la introducción de nuestro electrodo en el músculo. Entonces, el 98163 y el HI 99163 traen esta cuchilla. El equipo tipo tester HI 9810362 no trae la cuchilla. En este caso tendríamos que hacer una penetración, un corte por medio de una herramienta adicional. Sin embargo, los 3 electrodos presentan las características similares: bulbo cónico, un ángulo de penetración un poco más agudo por el tipo de muestra y una unión abierta. El relleno, la mayoría de los electrodos que vamos a ver son rellenos de gel. En este caso, para estos electrodos y principalmente para el electrodo de tipo tester, podemos hacer un intercambio de solución de relleno tipo gel. En vinos, que es otra de nuestras industrias, digamos que objetivo en Hanna Instruments, encontramos que afectará la calidad del producto final y nos va a dar características de sabor, color, oxidación, estabilidad química y otros factores que pues, van a definir como tal la calidad del producto. En el vino existen 3 factores importantes que determinan el pH. La proporción de conversión del ácido málico, el ácido málico presente a ácido tartárico. Entonces vamos a encontrar que pues, durante el proceso de fermentación o en los procesos del vino vamos a encontrar una conversión de ácido málico a ácido tartárico. La cantidad de potasio presente
en nuestro vino y pues desde nuestras materias primas, y la cantidad total de ácido presente. En este caso, la cantidad de ácido es determinada mediante una medición de acidez. Ya no estamos hablando como tal de pH, sino de una medición de acidez como tal. Ese es otro tipo de mediciones que se hacen en el pH en el vino y que van a determinar el pH. El pH en el vino en general se encuentra entre 2,9 y 4, son los valores que pues, son pHs óptimos según el tipo de vino. Superiores a 4 indica que el vino puede volverse químicamente inestable. Dentro del vino encontramos diferentes tipos de sustancias como taninos, fenoles, bueno, entre otras sustancias que requieren un medio específico que pues, los convierte o los mantiene estables como tal. Si encontramos pHs bastante por encima de 4, vamos a encontrar que pueden haber problemas de inestabilidad que pueden generar diferentes problemas también de tipo organoléptico, sabor, precipitaciones, etc. Los valores de pH mucho más bajos ayudan a que el vino permanezca fresco durante más tiempo y conserve su color y sabor original. Algunas veces, dependiendo del vino, esto no es así. ¿Por qué? Porque se me genera por la presencia de oxígeno, se me puede generar una oxidación llevándome a algunas de las sustancias hasta la generación de ácidos. Y pues me va a generar un cambio de sus sabores pues, que nosotros normalmente queremos encontrar en un vino. En vinos blancos, el pH se encuentra entre 3 y 3,30, es un poquito más básico que el del, más ácido, perdón, que el del vino tinto. Que en este caso debería estar, o que encontramos que se puede estar entre 3,4 y 3,5. Como pueden ver, el vino tinto tiene un pH o un rango de pH bastante cerrado, entre 3,4 y 3,5. Antes del proceso de fermentación, el pH debería estar entre 2,9 y 4, esto con el fin de que las bacterias y como tal los microorganismos que intervienen en el proceso de fermentación tengan un medio óptimo de crecimiento y de producción de las sustancias que afectan como tal el vino. Muchos de los parámetros que nos afecta el pH, encontramos las encontramos en diferentes estaciones de la producción de vino. La fermentación de la levadura, la estabilidad de las proteínas, el crecimiento de estas levaduras y la fermentación por parte de esas bacterias nos va a determinar tanto el color y el sabor del vino. Nosotros podemos hacer mediciones, nosotros tenemos una gama bastante amplia de parámetros en el vino, no solo pH. Muchos de estos podemos hacer algunos monitoreos de pH que nos pueden llevar a determinar por qué alguno de los parámetros puede estar modificándose, por ejemplo la turbidez, y también la podemos hacer mediante equipos de HANA Instruments. Para vinos encontramos medidores específicos también. En este caso encontramos el medidor profesional HI 98169, el HI 99111 y lo mismo, el 9810332 de tipo tester Halo 2. En este caso encontramos que los electrodos tienen una conformación muy similar. El bulbo que encontramos en este electrodo es de tipo redondo, sin embargo, la unión de referencia es una unión de referencia abierta con una membrana porosa de teflón. ¿Esto qué me genera? Me genera una estabilidad bastante alta en mediciones en vino. ¿Por qué? El vino normalmente pues, lo encontramos con una gran cantidad o un porcentaje alto de sólidos disueltos y en algunos casos a unas temperaturas un poco más por debajo de
por debajo de 20 grados, de 10 grados, perdón. El vidrio con el que se produce este bulbo es un vidrio pues, para bajas temperaturas, y la unión me va a presentar una mayor respuesta en este tipo de sustancias. Este electrodo no solo me sirve para vino, está recomendado para la industria del vino, pero también me sirve me funciona muy bien en mediciones de pH en jugos, en jugos cítricos, en pulpas de fruta. También es un electrodo bastante completo. Como podemos ver, en los tres casos son electrodos rellenables. Es una ventaja bastante alta porque nos da una oportunidad adicional en el mantenimiento del electrodo. En la industria cervecera también vamos a encontrar que el pH va a ser supremamente importante. Durante el proceso cervecero, las enzimas que nosotros tenemos o que incluimos en nuestro proceso, son necesarias para convertir el almidón en azúcar. Y estas enzimas tienen una sensibilidad de pH que se cierran en un rango de 5,2 y 5,6. Entonces, de entrada, cuando vayamos a comenzar nuestro proceso de fermentación, nuestro proceso como tal en la cerveza, nos tenemos que cerrar un rango entre 5,2 y 5,6. Para ajustar el pH se utilizan ácidos fosfórico, ácido láctico, de nuevo, el ácido láctico, y yeso. Yeso, en este caso hablamos de cal. Obviamente, pues, la idea es que de entrada nuestros rangos de pH se encuentren dentro de lo que estamos diciendo, para no tener que hacer un ajuste. Sin embargo, si se necesita ajustar, un ácido débil como el ácido fosfórico y el ácido láctico puede ser adecuado. Durante la ebullición del mosto se genera una coagulación de las proteínas que se encuentran como tal, pues, disueltas en nuestro proceso. Esa coagulación de proteínas también requiere un pH óptimo que se encuentra entre 4 y 9. Aunque en pH de ebullición, dependiendo de la temperatura, el rango común es de 5,2. Vamos a ver más adelante que los medidores de pH en cerveza, en la industria cervecera, tienen también un recubrimiento de titanio y una muy buena respuesta a altas temperaturas. A medida que aumenta la solubilidad de las resinas, también es porque aumenta el pH. Un pH alto también aumenta la liberación de taninos, que es uno de los compuestos que encontramos en la cerveza, lo que resulta en un sabor que algunos más ásperos, y también favorece una actividad microbiana elevada. Entonces, para determinar la solubilidad del lúpulo, medimos pH, y también para aumentar la liberación de taninos y aumentar el sabor áspero de la cerveza, también hacemos un monitoreo de pH. No, el rango óptimo durante la fermentación se encuentra entre 4,1 y 4,3. Los medidores de cerveza, como podemos ver en pantalla, tienen una característica muy particular, y es que tienen un cuerpo recubierto de titanio, y el bulbo es un bulbo muy parecido a los bulbos planos, pero este electrodo tiene una unión que no vimos en las anteriores, pero es una unión de tipo tela. Una unión renovable tipo tela que nos puede generar una respuesta bastante importante en sustancias como la cerveza, que tiene unos sólidos disueltos bastante altos, y nos pueden hacer un taponamiento como tal en nuestras uniones. La unión de tipo tela tiene la oportunidad de ser renovada. Estos electrodos normalmente tienen vidrios resistentes a altas temperaturas. Listo, entonces vamos a ver que cada uno de estos electrodos de pH, todos estos electrodos de pH que vimos para diferentes aplicaciones, tienen un comportamiento muy similar en cuanto a su forma de medición. Todos los electrodos de pH se basan en esta ecuación, que es la ecuación de Nernst. En esta ecuación encontramos diferentes tipos de variables, otras que nos van a definir otro tipo de
de situaciones durante la medición, y es que, por ejemplo, en la ecuación de Nernst, donde E pues, es el potencial medio del electrodo sensor, E sub 0 está relacionado al potencial del electrodo de referencia. Entonces, como vimos al principio, los electrodos de pH son electrodos o combinados o media celda. Los media celda pues tienen un electrodo de referencia. Los combinados son electrodos que tienen los dos electrodos, el electrodo sensitivo y el electrodo de referencia combinados en un solo cuerpo. Sin embargo, los dos tienen electrodos de referencia y esto va incluido en la ecuación de Nernst, el potencial que me da el electrodo de referencia. El factor de Nernst, que es 2.3 RT sobre NF, y el logaritmo de los hidrogenones, que en este caso es el pH. Como el factor de Nernst incluye la constante de la ley de gases, R, que es una constante, es un número que no cambia, la constante de Faraday, que tampoco cambia, la temperatura en grados Kelvin, vamos a ver que es muy importante en este caso, y la carga del ion N. Para el caso de electrodos de pH, porque esta ecuación también aplica para electrodos de ion selectivo, la carga del ion va a ser importante. En este caso, la carga del ion para el hidrógeno, que es nuestro ion objetivo, pues es 1. El factor de Nernst queda en 2.3 por la constante de los gases, la temperatura sobre la constante Faraday. En ese caso, pues R y F son constantes, el comportamiento del electrodo va a depender de la temperatura. Todo esto para llegar a esa conclusión. Los electrodos de pH dependen, o la medición de los electrodos de pH dependen de la temperatura. ¿Cómo depende de la temperatura? Cuando aumenta la temperatura de la solución, la actividad de iones también aumenta. Cuando disminuye la temperatura en la solución o muestra, ya sea dependiendo de esta matriz, la actividad de los iones, la actividad de los iones también disminuye. Afecta el efecto de la temperatura en la muestra y el efecto de la temperatura en el electrodo. ¿Listo? Como vimos al principio, los electrodos requieren unos puntos de referencia, unas soluciones, unos puntos de referencia de soluciones con un pH establecido. En HANA Instruments tenemos soluciones de pH trazadas que tienen valores como los que encontramos en pantalla. Tenemos unos de soluciones de pH con 2 decimales y otros con una precisión de hasta 3 decimales. Dependiendo del tipo o qué tan crítico es nuestro proceso, pues elegimos una o la otra. Es supremamente importante tener las soluciones de pH con nuestro equipo. Supremamente importante darle al equipo las herramientas para generar los rangos de medición y las matrices que encontremos, que necesitamos. Bueno, ¿cómo realizamos las mediciones de pH? Aquí pues tenemos recomendaciones para hacer mediciones de pH tanto en soluciones acuosas como en semisólidos, que es los que vamos a tratar más adelante. Primero, la preparación del electrodo. Todos los electrodos tienen una tapa protectora en su bulbo, que es una solución de almacenamiento. Esa solución de almacenamiento va a ser muy importante, ya tenemos una información acerca de eso, y retiramos simplemente esa tapa del electrodo. Inspeccionamos el bulbo que no tenga rayones, grietas, que no tenga ningún tipo de ruptura. Aseguramos que el electrodo fue limpiado y almacenado correctamente en solución de almacenamiento, limpiado pues, con solución de limpieza, y retiramos, si es un electrodo rellenable, el tapón de llenado. Enjuagamos el electrodo con agua destilada o desionizada y eliminamos esos depósitos de sal. El ajuste del electrodo, pues el ajuste del electrodo ya nos enfocamos un poco a las soluciones de calibración. Usamos soluciones de calibración buffer dependiendo del rango de medición de nuestras muestras, ya sea vino, cerveza, carne. Colocamos el vaso en una solución, ingresamos al modo medición. Prácticamente todos los equipos de HANA tienen un modo medición y un modo de calibración. Ingresamos al modo, de calibración y calibramos los puntos que requiramos. Por lo menos deberíamos tener 2 soluciones buffer para crear una mayor precisión en los rangos. Y la medición en muestras líquidas. En muestras líquidas se recomienda utilizar un agitador magnético o agitar suavemente. La idea es no golpear el bulbo del electrodo con ninguna de las partes que tenemos ahí. Esperamos a que la lectura estabilice. Algunos equipos tienen un sistema de estabilización de medida.
estabilidad de medida en la que pues, me indica cuándo la medida llegó a su punto final, a su estabilidad, y después de eso enjuagamos con agua destilada ionizada y eliminamos los residuos para hacer mediciones con otras muestras. El mantenimiento del electrodo se enfoca, se resume principalmente en la limpieza del electrodo. Como les dije, tenemos soluciones de limpieza específicas en alimentos y de uso general. Simplemente tomamos un poco de la solución de limpieza, dependiendo del tipo de electrodo y del tipo de industria, colocamos nuestro electrodo, lo sumergimos en esta solución durante al menos 30 minutos, asegurándonos que la unión, hablamos de unión cerámica abierta, esté cubierta por esa solución. ¿Por qué? Porque lo que vamos es a limpiar o a despejar esa unión por medio de una limpieza química. Para eso sirve la limpieza del electrodo. Si el electrodo es rellenable y vemos que pues, nuestro líquido o bueno, nuestra solución de relleno está contaminada, tendríamos que hacer un intercambio de esta solución. Las soluciones de ajuste y la solución de mantenimiento del electrodo se resumen en estas soluciones buffer para el ajuste, solución de limpieza, de almacenamiento y relleno. Listo. pH, soluciones de pH. Soluciones de almacenamiento, solución de limpieza, y dependiendo de si el electrodo es un electrodo rellenable, pues tendríamos una solución de relleno. Las soluciones de limpieza son importantes para electrodos que se utilizan en la industria alimenticia. Entonces tenemos soluciones de limpieza para uso general, para proteínas, solución de limpieza de electrodos de pH que se encuentran en constante contacto con grasas, aceites, grasas cárnicos, depósitos de vino, depósitos de queso, de leche, depósitos de suelos, etc. Tenemos bastantes soluciones para generar una mayor limpieza en nuestros electrodos que se encuentran en constante contacto con la matriz que nosotros tengamos en la industria alimenticia. El almacenamiento del electrodo pues, debe hacerse utilizando la solución de almacenamiento. Nosotros tenemos la solución HI 70300, solución de cloruro de potasio. Es una solución que me mantiene como tal la concentración del electrodo, de la solución de relleno de nuestro electrodo. Los electrodos de pH manejan dos parámetros específicos para determinar cómo está funcionando. Uno de ellos es el offset y el otro es la pendiente. El offset es una medición en milivoltios. El electrodo, pues como sabemos, es un medidor de potencial en el fondo. Ese potencial en el pH 7, que es nuestro pH de referencia, debería darnos un valor entre más o menos 30 milivoltios. Puede cerrarse un poquito más. Si el valor medido de potencial en equipos que puedan darnos el potencial es de más o menos 30, tenemos un offset adecuado. Y otro es la pendiente del electrodo, que es una medida de la respuesta del electrodo, que está una respuesta del electrodo al ion que estamos en este caso detectando, que es el hidrógeno, y que es equivalente al factor de Nernst. Según el factor de Nernst o según la constante de Nernst, la ecuación de Nernst, la pendiente teórica es de 59.16 milivoltios por cada unidad de pH a 25 grados. Entonces, abajo podemos ver cómo se calcula la pendiente. Tenemos aquí. Las buenas prácticas, tenemos algunos tips para asegurar el correcto funcionamiento y alargar la vida útil de nuestro electrodo. Las buenas prácticas son mantener el electrodo siempre hidratado. ¿Qué significa eso? Hidratadores en nuestra solución de almacenamiento. ¿Listo? HI 70300. No utilicemos otra sustancia que sea diferente a la solución de almacenamiento. No podemos usar agua porque nos puede cambiar la concentración de nuestro electrodo de relleno, de nuestra solución de relleno, y nos puede cambiar el potencial del electrodo. Siempre hay que enjuagar con agua directamente el electrodo, con frascos lavadores puede ser una muy buena opción. Nunca utilizar paños ni toallas porque podemos
rayar el bulbo y generar de pronto también algo de estática que nos puede generar variaciones en las mediciones. Y pues obviamente almacenar siempre en solución de almacenamiento. Limpiar el electrodo regularmente dependiendo del tráfico que le demos a nuestro equipo. Se limpia el electrodo y pues se recomienda utilizar la solución adecuada para cada tipo. Se recomienda hacer un ajuste con las soluciones buffer regularmente, obviamente depende del uso que le demos. Entre más ajustes les hagamos a nuestros equipos, pues mucho mejor. Y obviamente elegir el electrodo adecuado para la muestra. Cuando hacemos mediciones, aflojamos el tapón de orificio rellenado para generar una mayor o disminuir la presión y mantener siempre el nivel de solución de relleno cuando aplican soluciones rellenables. Bueno, antes de terminar, vamos a realizar una demostración mediante los equipos algunos de los equipos que vimos en nuestra presentación. Entonces, tenemos 3 matrices de muestras. Tenemos cerveza, yogur y tenemos como tal pues una porción de carne. Para cada uno vamos a utilizar un equipo específico dependiendo de la aplicación que tenemos aquí. Entonces, para cerveza vamos a utilizar el medidor de pH tipo tester Halo. Para la medición de yogur vamos a utilizar el equipo para la medición de lácteos, en este caso el profesional, y el equipo de mediana gama vamos a utilizarlo para hacer la medición de pH en carnes. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por la medición directa en carne. Recuerden que los medidores profesional y el de mediana gama tiene y contiene una cuchilla que nos va a facilitar como tal la penetración en el músculo de nuestra muestra, en este caso en el músculo. ¿Listo? El electrodo que tenemos acá tiene en su diseño tiene una rosca. Esa rosca pues está específicamente diseñada para colocar o para instalar nuestra cuchilla. Tengan cuidado con la cuchilla porque es bastante afilada. Entonces, ¿cómo instalamos esta cuchilla? Simplemente la tomamos de acá, de la parte pues, que no hace el corte, y la introducimos acá. Esto bloquea y de manera, pues tener cuidado porque pues tenemos el bulbo de vidrio. Vamos a introducirla y enroscarla. ¿Listo? Entonces, enroscamos nuestra cuchilla a nuestro electrodo y ya tenemos. ¿Listo? La conexión de estos electrodos, hablo de los electrodos del medidor profesional y este medidor de mediana gama, son conexiones DIN. ¿Listo? La conexión DIN, pues, requiere una conexión muy fácil. Mediante una cuña y un pasador. ¿Listo? Conectamos nuestro electrodo. Hacemos una calibración. Estos equipos ya están calibrados. Ya se les hizo una calibración mediante soluciones buffer, las que vimos anteriormente. 7. Se calibró en pH 7 y se calibró en pH 4 y pH 7. Se retiró el capuchón de almacenamiento. Aquí va la solución de almacenamiento, la HI 70300. Y ahora sí vamos a hacer la medición de pH en nuestro músculo. Encendemos nuestro equipo. No sé si alcanzan a ver la pantalla. Listo. De entrada el equipo me envía al modo medición. Recordemos que este equipo me indica el valor de pH, el valor de la temperatura, me da una condición del electrodo que está al 100%, un reloj que me indica la estabilidad y los puntos en los que se calibró, 7 y 4. Ya para la medición, lo que hacemos es hacer un lavado con agua
¿Por qué hacemos un lavado con agua en el electrodo? Porque se supone que el electrodo es toda una solución de almacenamiento. Entonces la idea es retirar los residuos de solución de almacenamiento. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra medición. Acompañado de nuestro, o ayudado de nuestra cuchilla, vamos a hacer una incisión en el músculo. Pues la idea, perdón, me pongo los guantes para poder tomar bien la carne. Vamos. Voy a utilizar sus elementos de protección. Y ahora sí, hacemos una incisión. ¿Por qué es importante la cuchilla? Porque ustedes, si de pronto hacen una penetración sin la cuchilla, es muy probable que el bulbo se afecte bastante. Entonces, pues, lo importante de la cuchilla. Hacemos la incisión, entre más, digamos que en el núcleo esté, es mucho mejor. Entonces, ya. Encontramos que ya lo podemos dejar ahí. Y esperamos a que el equipo nos indique una estabilidad. Recuerden que la estabilidad de este equipo me la da el reloj de arena. Cuando desaparezca el reloj de arena, la medición es estable. Entonces, todavía tenemos presente el reloj. Ya desapareció. La medida final de esta carne es de 5.73. ¿Listo? A una temperatura de 18.7 grados centígrados. Y esta es la manera de hacer una medición directa de pH en carne o en el músculo. ¿Listo? Después de hacer la medición, hacemos un lavado de nuestro electrodo con agua destilada o agua deionizada. Y almacenamos nuestro electrodo, obviamente, en nuestra solución de almacenamiento. ¿Vale? Entonces, ahorita lo voy a almacenar. Como pueden ver, la medición es supremamente sencilla con este equipo y se facilita bastante con nuestra cuchilla. Ahora vamos a hacer la medición de pH en yogur. Tenemos un yogur y tenemos el medidor profesional y nuestro electrodo específico para la medición de pH en lácteos. ¿Vale? Entonces, la conexión es una conexión DIN, igual que el equipo anterior. Sin embargo, la diferencia con el otro equipo es que este equipo es muchísimo más completo. Entonces, el anterior equipo presenta calibración en 2 puntos, presenta condición del electrodo visual y me genera, pues obviamente me da la medición de temperatura y tiene una protección alta a humedad y a IP, a golpes, a algunos golpes obviamente, y a polvo. Una protección IP supremamente alta. Y este equipo tiene otras características muchísimo más avanzadas. Me permite la calibración en hasta 5 puntos de pH, me permite el almacenamiento de muestras, tiene una memoria interna, tiene un sistema GLP de buenas prácticas de laboratorio que me genera como tal un informe de cómo se encuentra el electrodo, me da la pendiente, me da el offset y me da una condición. ¿Listo? Voy a conectar mi electrodo de la misma manera que conecté en el otro equipo y voy a encender mi medidor. Entonces, el equipo se enciende. Este equipo adicionalmente, a comparación del otro, tiene una retroiluminación. Entonces nos va a ayudar bastante en este caso. ¿Listo? ¿Me están viendo en este momento? ¿Sí se alcanza a ver? No sé si están respondiendo. Listo. Entonces, el medidor pues tiene, como les dije, una retroiluminación. Creo que aquí nos ayuda bastante con esta operación. Entonces, el equipo en la pantalla que se encuentra en la medición de pH
la temperatura, es que estoy al revés, los puntos de calibración, una opción para almacenar y una opción para congelar o estabilizar la medida. Arriba encontramos la condición del electrodo, la hora, la condición de la batería y pues el reloj que me indica la estabilidad. Este también tiene una ventaja y es que podemos medir el potencial o medir milivoltios mediante el electrodo. Podemos determinar de pronto manualmente cómo está la pendiente. Listo. Entonces vamos a hacer la medición de pH en yogur, en esta muestra de yogur. Entonces hacemos la misma operación para todos los electrodos, limpiamos la punta de nuestro electrodo para retirar los residuos de solución de almacenamiento y vamos a hacer la medición. En soluciones, obviamente líquidas, acuosas, se recomienda una agitación constante. Entonces, no sé si ahí me están viendo. ¿Sí? Listo. Listo. En este caso, vamos a agitar bastante nuestro electrodo y podemos dejarlo estable. Igual que en el anterior equipo, el reloj de arena me va a indicar la estabilidad de la medida. Entonces, aquí ya desapareció nuestro reloj de arena. El pH de este yogur se encuentra en 4.22. Este equipo puede determinarme o puede autofinalizar la medición cuando ya sea estable. La autofinaliza y me la congela. En este caso ya quedó congelado. Yo, si retiro mi electrodo, el valor sigue presente en la pantalla. Y ahí puedo almacenar. En ese momento puedo almacenar nuestra medición. Y listo. Entonces, como pueden ver, este equipo, y utilizando el electrodo adecuado, podemos generar unas mediciones bastante precisas. ¿Por qué? Porque podemos darle muchísimo más puntos de calibración. Listo. Entonces, este electrodo es rellenable, este electrodo normalmente se usa para leche también, entonces fue muy efectivo para esta medición. 4.20, 4.19 tiene este yogur. Después hacemos una limpieza de nuestro electrodo. Si vamos a hacer más mediciones, lo recomendable es hacer limpieza entre muestras para que no haya contaminación. Y se almacena en nuestro capuchón con solución de almacenamiento. Ahorita lo vamos a hacer. Listo. Ahora vamos a utilizar nuestro medidor tester Halo 2. Hay que tener en cuenta que este es un medidor único en el mercado. Este medidor tiene una ventaja bastante importante frente a otros equipos tipo tester, y es que yo puedo conectar este electrodo, este equipo, mediante vía Bluetooth a algunos, y a través de nuestra aplicación exclusiva HANALAB, que se encuentra en las dos, que se encuentra tanto en las dos tiendas como App Store o Play Store, y podemos generar mayores prestaciones de las que podemos encontrar básicas en un equipo tipo tester como este. El equipo, cuando se enciende, me genera una medición directa desde el tester. El valor de pH, el valor de la temperatura, un reloj de arena igual, y como tal empieza a buscar nuestro dispositivo Bluetooth. Entonces vamos a hacer una demostración. Listo, en este momento estamos mostrándole cómo es la pantalla que vamos a encontrar en nuestro dispositivo. Estamos conectando en este momento a nuestra aplicación HANALAB. Aquí el equipo me dice que no encuentra ningún dispositivo. Vamos directamente acá al símbolo de Bluetooth y encontramos este dispositivo, el primero, y vamos a conectar.
Si está, hay que mirar que el equipo esté buscando. Entonces hay que encenderlo y que ahora sí, que esté buscando. Entonces ya lo encontró y al encontrarlo, pues simplemente la misma aplicación me indica que está ingresando al modo medición. Este es el modo medición. Entonces ya podríamos dejar de lado de pronto la medición directa del tester y podemos utilizar el equipo desde nuestro dispositivo. ¿Qué encontramos en la pantalla? Encontramos el valor de pH, el valor de la temperatura, encontramos la condición del electrodo, como tal la batería de nuestro tester. El tester obviamente funciona con una batería externa. Y ya podemos hacer mediciones directas de pH. También tenemos un menú. Como pueden ver en la configuración encontramos diferentes opciones. Estas opciones no las encontramos directamente en el manejo del tester y esa es la ventaja de nuestra aplicación HANA Lab. Podemos incluso hacer mediciones de potencial desde nuestro electrodo, cambiar la resolución, las unidades de la temperatura, hacer, sí, en HANA Lab podemos encontrar GLP, buenas prácticas de laboratorio en un equipo tester a través de nuestra aplicación HANA Lab. Podemos hacer calibración de más de 3 puntos. El equipo hace calibración solamente 3 puntos. Con la aplicación HANA Lab podemos hacer hasta 5 puntos de calibración. Y adicionalmente, y que es una ventaja supremamente importante y que puede llegar a ser muy parecida a nuestro medidor profesional, acercarnos al medidor profesional, y es que mediante la aplicación HANA Lab podríamos hacer un almacenamiento de datos medidos en este equipo de manera simultánea por intervalos de tiempo. Entonces, esos datos pueden ser descargados o pueden ser enviados a un correo electrónico, o también pueden ser a un correo electrónico en un formato compatible con Excel y en PDF también me da la opción. Entonces, este es el modo de medición. También tenemos diferentes tipos de display. Puede verse el básico, es el que estamos viendo, una medición por gráfica. Si hacemos unas mediciones, si hacemos un monitoreo, puede realmente hacerme o graficar los puntos que estoy midiendo, y por medio de tablas. Entonces, en este momento, el equipo me está haciendo mediciones de manera continua. ¿Listo? Yo no tuve que accionar un botón para que me hiciera como tal la medición. Él lo hace automáticamente y en el momento de descargar los datos, yo simplemente selecciono el rango de fecha. El rango de fecha que necesito. Simplemente de tal hora a tal fecha. Listo. Vamos a hacer ahora una medición mediante el modo básico, para que sea mucho más fácil. ¿Listo? Ahora, como les dije al principio, o bueno, no sé si se los dije, este es un tester para medición de pH en cerveza. Entonces, igual que cualquier electrodo de pH, tiene un capuchón de almacenamiento donde encontramos la solución de almacenamiento. El cuerpo es un cuerpo recubierto de titanio y el bulbo es un bulbo de vidrio, como todos, plano, y la unión es una unión de tipo tela. No sé si la alcancen a ver. Es una unión de tela renovable. Es una ventaja. Vamos a hacer la misma operación que en las muestras anteriores y simplemente lavamos para quitar los residuos de la solución de almacenamiento y no contaminar nuestra muestra con agua desionizada o agua destilada. Y vamos a hacer la medición en cerveza. Tenemos una cerveza y podemos hacer la medición. Podemos hacer la medición directa con el tester. Va a ser el mismo valor que está aquí. En el tester es el mismo valor medido en la pantalla de nuestro dispositivo. Como es una solución acuosa, simplemente hacemos una agitación suave. Lo bueno de este electrodo es que la unión está en la punta. Podemos hacer mediciones con
con una longitud muy baja del electrodo, es cortico y hace la medición directa. Y en este caso, el electrodo me da también una estabilidad en la aplicación. En este caso tenemos 4.35 de pH con una temperatura compensada, ahí me sale el mensaje de estable, a 21.8 grados Celsius. ¿Listo? Esos datos pues se están almacenando de manera automática en el equipo, en la aplicación, y se pueden exportar. Vamos a mirar de todas maneras cómo se ve la gráfica. Entonces, yo puedo mover el electrodo, se va a ver cómo va cambiando la gráfica de manera simultánea. Si yo lo retiro, pues obviamente va a cambiar el pH y se va a ver reflejado en la gráfica. Entonces, por ejemplo, si yo lo lavo, si yo hago el lavado, pues seguramente cambia el pH y se va a ver reflejado en nuestra gráfica. ¿Listo? Esa es la medición de pH en cerveza mediante nuestro nuevo equipo Halo 2. Bueno, antes de terminar, pues no está de más decirles que muchas gracias por su atención, por ingresar a estas conferencias que pues hemos hecho para que nuestros clientes adquieran mayor conocimiento en el cuidado y que también conozcan los equipos que nosotros tenemos en HANA Instruments. Tenemos presencia en todo el país, tenemos presencia en Bogotá, tenemos presencia en Medellín, Cali, Bucaramanga, en Neiva, tenemos presencia en la costa también. El servicio de consultoría científica es totalmente gratuito, tenemos consultores en todo el país en los cuales ustedes se pueden apoyar para este tipo de aplicaciones o aplicaciones en otras matrices de muestra. En Bogotá nos encontramos 4 y en cada ciudad encontramos mínimo un consultor. ¿Listo? Vamos a revisar un poco las preguntas que podían haber generado ustedes. A ver. Entonces, María Alejandra Mesa Herrera pregunta que si la forma de la punta del electrodo puede afectar las mediciones. Sí, definitivamente yo podría hacer mediciones de pH con un electrodo de cerveza en leche, sí, me puede dar una medida. Sin embargo, ¿qué me va a determinar si estoy utilizando o no el electrodo adecuado? La punta del electrodo puede tener una mayor superficie de contacto, una menor superficie de contacto, y me genera una mayor o menor estabilidad. Entonces, en ese caso, si yo quiero usar el pH, un medidor de cervezas, de pH en cerveza, en lácteos, lo puedo hacer. Sin embargo, a mediano o largo plazo, más mediano que largo, podríamos encontrar que obstrucciones en nuestra unión de referencia, porque no es una unión específica para este tipo de matrices. Normalmente para este tipo de usos en alimentos, el bulbo cónico es el más recomendado. El pHímetro HI 98-100 es solo para agua o sirve para semisólidos. Listo. Esa es una muy buena pregunta. El HI 98-100 que no vimos en esta presentación es un equipo tipo tester también, muy parecido al Halo 2. Sin embargo, el electrodo que tiene este equipo es un electrodo de tipo de bulbo redondo y tiene una unión de tela. Lo importante de este equipo es que la unión de tipo tela es muy versátil. Sin embargo, el tipo de vidrio que encontramos en este equipo no va a ser apropiado para diferentes matrices en alimentos. Puede utilizarse en otras matrices como aguas residuales no tan críticas, sí, pero por ejemplo
98-100 no se recomienda, por ejemplo, en la industria cervecera, en la que utilizamos temperaturas bastante altas en algunos casos, que como vimos en el electrodo que acabamos de utilizar, pues tiene una resistencia bastante importante en la variable de temperatura. El 98-100 no tiene como tal una resistencia alta a temperaturas de este tipo. Liliana Cruz pregunta que si se puede limpiar con agua potable o solo con agua destilada. Es una muy buena pregunta. Nosotros usamos agua destilada. ¿Por qué? Porque con el agua destilada disminuimos la contaminación en el modo calibración o en el modo medición. Entonces, si nosotros calibramos, pues obviamente hacemos calibración con diferentes soluciones buffer, la idea es no contaminar una solución con la otra. Disminuimos la contaminación de la solución buffer con agua destilada y le damos mayor vida útil a esta solución. Lo mismo pasa con las muestras. Algunas veces limpiar con agua potable, agua de la llave, agua directamente del acueducto, pues a veces el agua viene con unas características específicas que nos pueden generar alguna reacción no deseada en nuestra matriz de muestra. Se recomienda agua destilada. Si no se tiene, pues se puede utilizar agua limpia, agua potable, de botellón, agua que tengamos la certeza que tenga una calidad importante. Buenas tardes, Leonardo Carvajal. Bueno, pregunta acerca de medición de pH para plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, si es el mismo equipo. Sin embargo, bueno, en esta presentación no tratamos este tipo de equipos, pero vamos a responder algunas de las preguntas en la siguiente presentación, que se refiere a aguas residuales y aguas potables. Si quiere, le podemos pasar esa pregunta para que la tengan en cuenta en la presentación. Felipe Portugués me indica que si se puede determinar pH de superficies. Como pudimos ver al principio, algunos de los equipos que tenemos en HANA son equipos para medición tiene una característica que es de punta plana y de unión de referencia abierta. Estos equipos son bastante efectivos en medición de pH en piel, en cuero cabelludo, e incluso se ha utilizado en curtiembres. En curtiembres también se ha utilizado. Entonces sí, tenemos un equipo para la medición de superficies tipo tester, como el que acabamos de ver, y también tenemos equipos de electrodo, con electrodo aparte, como los profesionales o el de mediana gama, que también tiene electrodos para medición en superficie. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Para mañana, no olviden que tenemos una presentación, una conferencia bastante importante en la que vamos a tratar temas acerca de la producción de cannabis. Los invitamos y espero que mañana nos encontremos allá también. ¿Listo? Muchas gracias.